Buenas tardes. Bueno, un día como hoy, una tarde como esta, estar juntos aquí es un milagro, ¿sí o no? Pero qué bueno que estamos aquí y qué bueno que nos une la poesía, albergue de fantasmas. Todos tenemos fantasmas, aunque algunos son como Gasparín, que son amigables, pero algunos no tanto. Esta tarde me siento muy feliz de estar aquí en el Centro de León, de poder acompañar a las doctoras, la doctora Ivette Guzmán, nuestra autora, y a la doctora María Amalia León, presidente y gestora y mediadora cultural de este Centro León, así como de la Fundación Eduardo León Jiménez. Este es un momento importante para nosotros y también importante para la autora, en nombre de nuestro centro. Me dijeron que este centro es mío, así que en nombre de nuestro centro le damos la más cordial bienvenida a ustedes a esta tarde de poesía y de manifestación de la palabra como el hecho que define a quienes somos, a quienes pretendemos ser y sobre todo a lo que imaginamos, lo que soñamos y lo que nos hace ser seres especiales y pensantes sobre la tierra. Huelga y Fierro es la editora de Albergue de Fantasmas de Ivette Guzmán, la doctora Ivette Guzmán. Vamos a ser testigos hoy de una interesante conversación de la autora con María Amalia León. María Amalia León preside la Fundación Eduardo León Jiménez y también el Centro León, instituciones que promueven el mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos a través de la educación, las artes y la cultura y sobre todo el respeto al medio ambiente. Cofundó y fue directora académica durante 25 años de la comunidad educativa Luz Mundi. Es licenciada en Educación, mención Filosofía y Letras, y cuenta con estudios en dinámicas de grupo, doctora en Filosofía y Lenguaje de la Universidad Complutense de Madrid, y tiene además un título como administradora escolar. La doctora María Amalia León no solo tiene un doctorado que se lo ganó a fuerza y trabajo, sino que también tiene un doctorado honoris causa de la Universidad AP con la Cruz Oficial de la Orden de Isabel la Católica, también conferida en Madrid en nombre de Su Majestad el Rey Don Felipe VI. Aplauso para María Amalia. Nuestra querida autora es narradora. Ivette Guzmán es narradora, ensayista, docente e investigadora universitaria. Es miembro de la Academia Dominicana de la Lengua y también tiene un doctorado en estudio del español, lingüística y literatura en la Universidad Pucamaima, de la cual es además directora del Departamento de Lengua y Literatura. La profesora ha publicado los libros de microrelatos Tierra de Cocodrilos, 2012, Yerba Mala, 2015, Tiempo de Pecar, 2017, y también su tesis doctoral, El personaje haitiano en la narrativa dominicana, publicada en el 2024. Es coautora de la antología Voces del Valle 2005 y autora de la antología de mujeres microrelatistas, Mujer en pocas palabras, publicada en el 2013. En fin, que tanto María Amalia como Ivette tienen en común la magia de la palabra, el amor y la pasión por la docencia y además la lealtad de una amistad a toda prueba. Hoy las vamos a escuchar. Gracias, María. La verdad es que no hay nada más sabroso que cuando la familia se extiende y se extiende en tener no solamente un cariño que une, sino esos intereses que te apasionan y te sacan de esta realidad tan difícil a veces que estamos viviendo y te llevan a un mundo que es mucho más manejable. Quiero dar la bienvenida a Pedro Antonio,
que es inspiración, ¿verdad que sí? Vamos a darle un poquito, vamos a darle un poquito. Y a todos los que están aquí. Yo, realmente, Ivette para mí es muy especial. Y trabajamos juntas en la escuela, aprendimos, y si yo fuera a decir que hay una persona que maneja la metodología de la integración de las artes, que fue mi tesis doctoral, la vida es Ivette. Es decir, de verdad, maravillosamente nos hicimos cómplices, colaboradoras, y estábamos rememorando cómo muchachos que quizás eran no los mejores estudiantes, al final de su proceso de bachillerato, descubrieron tener curiosidad, motivación y ejecución diferente a la que habían presentado durante los inicios de los años escolares. Así que realmente las dos podemos decir que pudimos tocarle el alma. Y eso es un privilegio que solamente los maestros pueden tener. Entonces, yo quiero comenzar con unas palabras que escribí de su texto cuando lo leí, y luego un conversatorio así con unas preguntitas, unas más objetivas y otras más subjetivas. Amigos de las palabras, amantes de la poesía, esta tarde nos convoca un libro que no se lee solamente con los ojos, sino con las zonas más hondas de la memoria y de la sensibilidad. Albergue de fantasmas, de nuestra Ivette Guzmán. Nos abre las puertas a un territorio donde la vida, la muerte, la infancia, el tiempo y la voz se entrelazan como presencias inevitables, como huellas que permanecen incluso cuando creemos haberlas olvidado. Desde su primer poema, Cementerio, la autora nos sitúa en un paisaje de desolación encendida, un portal hacia lo que nunca fue, un suelo que arde de olvido, una voz que reconoce que hasta los fantasmas perecieron de abandono. Ese mundo inicial es ya una declaración estética. Pero este libro no es de derrotas, es un centro latente de preguntas esenciales. ¿Qué recordamos? ¿Qué olvidamos? ¿Qué permanece? Poemas como Calendario, Hoy la vine a visitar, o Memoria, nos enfrentan con la fragilidad de la remembranza, con su carácter engañoso, cíclico, siempre cambiante. Ivette nos dice que recordar es una mentira, y a partir de esa sentencia nos invita a recorrer las habitaciones donde la memoria se inventa, se fragmenta y se reinventa. Es como pasearse por el recuerdo. También está presente la infancia, no como un pasado idílico, sino como un territorio donde se quiebra y se funden las primeras luces y los primeros miedos. En Niña del pasado, o Tránsito entre el lazo y el nudo, la autora examina ese puente entre la niña y la mujer, entre la inocencia perdida y el presente convulso que la interpela. Y junto a la infancia aparece la maternidad, quizás uno de los ejes más conmovedores del poemario, desde la ternura temblorosa de la exactitud diminuta de tu nombre hasta la dureza irreparable de Hoy la vine a visitar. La poesía de Ivette muestra la maternidad como desvelo, como herida, como refugio y como miedo. Es una maternidad luminosa y a la vez atravesada por sombras, una maternidad que salva pero que también puede desbordar. El albergue de fantasmas. Encontramos además un diálogo constante con el tiempo, un tiempo que congela, que se acelera, que engaña y que cae como una lluvia inevitable. La autora lo presenta como un personaje vivo, como un destino que se mira de frente. La vida es una certeza peor que la muerte. Leemos en Cuando el tiempo se acaba, y en su manera de nombrarlo, la poesía se vuelve conciencia, presagio, advertencia. No puedo dejar de mencionar el valor simbólico del agua, la lluvia que odia su condena de Sísifo, el río que vuelve siempre a su cauce, esas imágenes presentes en poemas como Lluvia enamorada, Ceguera o La memoria del agua, funcionan como metáforas de lo inacible, de lo que renace aun cuando parece borrado,
de lo que fluye pese a la dureza de la piedra o del destino. El ritmo de estos poemas nos regala un verso libre que respira con una cadencia propia, que oscila entre la sentencia y el murmullo y el grito. Su poesía avanza como un pulso, a veces breve y punzante, otras veces extendida, envolvente, casi narrativa. Para quienes conocen la trayectoria de Ivette Guzmán, su trabajo crítico, sus ensayos, sus textos periodísticos, su exploración narrativa, este poemario representa un giro hacia una zona íntima y reveladora. Ivette es una autora acostumbrada al análisis lúcido, a la reflexión sobre la cultura, a la precisión conceptual. Ella, como dice en su prólogo Mateo Morrison, ha realizado con un rigor y audacia paradigmáticos los diálogos académicos que han renovado los altos niveles en que se concibe la relación lectura y escritura sin dejar el más mínimo resquicio a la superficialidad. Sin embargo, en este libro, la razón se retira un poco para permitir que hablen el temblor, la herida y el misterio. Si en su prosa la autora estructura, explica, expone en Albergue de Fantasma, deja que la emoción dicte el ritmo, aquí no se disecciona, se siente. Aquí la palabra no pretende resolver nada, solo ilumina por breves instantes las propias sombras, que suelen ser las mismas sombras que habitan en nosotros. Albergue de Fantasmas es, en definitiva, un libro que nos recuerda que la poesía sigue siendo uno de los pocos espacios donde es posible decir lo indecible. Leer este poemario es entrar en una casa hecha de sombras, sí, pero también de revelaciones. Es reconocer que todos habitamos en algún rincón nuestro propio albergue de fantasmas. Gracias a la autora por este viaje y gracias a todos ustedes por acompañarnos en la celebración de su palabra. Bueno, hemos asimilado unos lectores para que vayamos disfrutando del diálogo y también de la poesía. Así que vamos a invitar a Wilson de la Cruz. ¿Por dónde anda? Venga para acá. ¡Ay, qué voz! Wilson, exacto, qué voz. Lo conocí en la cafetería, digo, tú tienes que leer. Bueno, el poema es el título en sí, Viaje a la espera. La espera también es un viaje a la raíz del deseo, a la lucha entre desplegar las alas y esconderlas de los buitres, un guiño inoportuno a lo imposible. Solo el que espera recibe la señal y el desenlace. Muchas gracias. Nos acompaña ahora a leer nuestra queridísima Yanilza Cruz, gestora cultural y amiga. Gracias por estar aquí. El aplauso. Trastierro hacia la sombra. Que no me habita en las sombras. La divinidad puede partirme el cuerpo o dividirme el espíritu. Hoy no quiero amar, ni amarte, ni amarme. Quiero parir la dulzura de un amor ingrato, egoísta e inconmensurablemente hermoso. Al hogar, a gritos, esa maternidad en desahucio, marcada por una nobleza inexplicable. Después de todo, puedo separar toda esa telaraña, despejar estas tinieblas que me pueblan sin permiso, quererte un poco. Solo lo necesario para saberte mío y cerca te echaré de nuevo, para morirme de amor por ti otra vez, cobijarme de ratas mugrientas y pestilentes, sentirme en casa de nuevo en el infierno para añorar tu bondad,
para que vuelvas a rescatarme de las sombras. Qué bueno es tener esos espacios de lectura. Le da un ritmo muy especial a esto. Y ve, te he visto trabajar microrrelatos, te he visto trabajar tu ensayo de tu tesis doctoral y de repente albergue de fantasmas. Cuando uno se propone tener un género para expresarse, tú vas dándole preferencia a la razón y al sentimiento, porque siempre hay una parte y otra parte. ¿Por qué poesía? ¿Por qué el título? ¿Qué diferencias tú sientes en ese espacio de tu voz que difiere de los anteriores? Bueno, yo estoy sin palabras, pero algo va a salirme. Primero quiero agradecerles a todos los que están aquí. Quiero agradecer a mis colegas santiagueros, Enegildo, Anthony, Virgilio, Ramón, que mi querida Carmen, gracias por estar aquí, Randolfo, Emmanuel, que somos todos una especie de los profesores que también somos poetas, ¿no? Entonces, Pedro Antonio, gracias por estar aquí, Maribel y María Amalia, que yo siento como que me ha desnudado hoy aquí y estoy así como en una especie de refugio, ¿no? Ante todo lo que ella ha dicho, porque fue leerme por dentro. Y cuando María Amalia, yo conocí a María Amalia en la escuela, fue una verdadera escuela como las que los griegos describen en sus compilaciones, como la escuela griega, la escuela de los estoicos, la escuela de los cirenaicos, la escuela de los sofistas. Yo sentí en ese momento que estaba en una verdadera escuela donde a lo único que apostábamos era al rescate diario de la humanidad, y lo hacíamos a través de la literatura, lo hacíamos a través del arte. Y cuando María Amalia venía con sus ideas, siempre salía de viaje, venía con sus ideas, ella dice que yo la habitaba, pero era ella la que me habitaba a mí, porque yo me inspiraba en cada una de sus remembranzas y en su emoción. Yo de alguna manera encontraba una emoción afín, y ahí podía crear. Y esa creación pues se la contagiamos a varias generaciones de muchachos y muchachas que todavía uno de ellos me ve en Me Cargo a cada rato y me dice: profesora, leí Los Hermanos Karamazov. Y él viene: ¿usted no se acuerda? Digo yo: claro que sí, Nasir, me acuerdo de ti. Y así me voy encontrando con ellos, y aunque en su momento esa pasión que nosotras queríamos transmitirle no veíamos el resultado de manera inmediata, pues sí, yo todavía la siento, la percibo y la recibo de esos muchachos y muchachas. Y ese caso que decía María Amalia, se lo quiero contar antes de responderle. Fue cuando nosotros aplicamos el método MIA y teníamos unos exámenes, que eran unos exámenes donde había música, había aroma, era todo una transportación a un mundo de creación absoluta. Y uno de los estudiantes que nunca hacía nada en clase, nunca hacía nada, él estaba dispuesto a reprobar esa asignatura, y cuando tomó ese examen con todos aquellos estímulos, cuando se sometió a aquel proceso, hasta la caligrafía le cambió. Y todo lo que escribió, un muchacho que escribía lo esencial, con un nivel de desgano y de sazón casi pasmoso, pues esa vez en ese examen la agarró, y la caligrafía parecía que era una tipografía de esas maquinillas de escribir de antaño,
Y yo decía, pero este no puede ser, este muchacho. Y esa asignatura, esa experiencia, lo cambió. Y cambió algo en él. Yo no sé, nosotras en ese momento yo no estaba preparada para recibir aquella revelación. Aquello que provocaba cuando a una persona se le sometía a buena música, a buena literatura, a buena pintura, y se le dejaba en libertad de crear. Y entonces, cuando nos empezábamos a juntar y a compartir, empezábamos a crear, y de esa creación empezaban simplemente a salir proyectos, locuras, nos decían hasta locas, ¿sabes? Que ahí vienen aquellas con sus vainas a joder, pero todo lo que lográbamos. Y luego yo los recibí en Pucamaima a muchos de esos muchachos, y tenían una manera distinta de aproximarse a la palabra, a decir las cosas, y podían escribir, podían decir lo que pensaban y podían decir lo que sentían. Y cuando vine aquí y vi que Mía estaba por todas partes, sentí tanta emoción cuando Maribel estaba aquí, que yo, wow, es increíble que de verdad que eso pueda seguir cambiándole la vida a la gente, ¿no? A muchachos, porque a veces la gente hace cosas porque no las puede decir. Si las pudiera decir antes de hacerlas, a lo mejor cambiaría la realidad, cambiaría su realidad. Por lo menos pasó con nosotras en ese momento. Pudimos cambiar sus mundos, y eso está ahí. Con respecto a tu pregunta, María Amalia, que yo tengo hasta miedo de entrar porque tú me has revelado todo con esa lectura. Hay un autor que dice que el medio es el mensaje, ¿no? Los periodistas saben más luz. Dicen que el medio es el mensaje. En literatura, yo pienso que el género de alguna manera también un poco es el mensaje. Y no me atrevía nunca a escribir poesía precisamente porque me sentía muy frágil cuando escribía poesía. Y este libro es tan importante para mí, tan importante porque pude poblar de palabras toda mi biografía, todas esas etapas de transición que están llenas de inseguridades, de miedos, de quiebres. Pues la poesía me ayudó a armonizar mi vida y a completar los espacios que me faltaban. Y ese libro es esto. Los espacios que a mí me faltaba por llenar, los llené de palabras y hoy se los estoy entregando a ustedes. Wow. Qué bien. Tú sabes que decía en una lectura que estaba haciendo Ernesto Sábato que la mayoría de nuestros sentimientos cuando escribimos vienen de nuestro hogar, y que el hogar no es más que la infancia, y que la infancia no es más que la patria. Entonces, aquí hay muchas lecturas que yo siento son parte de tu infancia. Y de manera muy particular, no quiero dejar un poema que yo no sé si se le va a dar a leer a alguien, que es el de Tránsito entre el lazo y el nudo, que es de las hermanas. Ese, yo quisiera, si no, Carlos, esa es la página 20, Carlos también, que lo hemos estado trabajando juntos, si no a él que lo lea, porque quisiera que lo escuchen primero para decir lo que despertó en mí.
Tránsito entre el lazo y el nudo. Una hermana es una isla de algodón para los sueños derribados, un peldaño para alcanzar el suelo y la voz cuando el deseo engaña y enmudece. Una hermana es también memoria de infancia, recuerdo vivo de la madre muerta, lazo que encadena al pasado y amenaza al futuro, una onda celeste que rodea el latido y desata el remordimiento. Una hermana es un espejo donde se reflejan las distancias entre la niña y la mujer que habitas. Es un ancla que se eleva con miedo y navega con el dulce sabor de la distancia. Es una belleza. Yo, al igual que Ivette, solo tengo una hermana y soy la mayor. Entonces, es impresionante cómo la menor siempre mira a la mayor con una mirada muy diferente a como la mayor mira a la menor. Y de hecho, aunque uno tenga los mismos padres, no tiene los mismos padres, porque los padres te tuvieron en un momento y luego vienen en otro momento, y además hay una que existía cuando otra no existía. Entonces, tener una hermana yo me sentí muy reflejada. Hay una mezcla de tantos sentimientos, desde la mayor queriendo proteger, la menor viendo a esa hermana mayor como protectora. ¿Qué te inspiró realmente de tu relación con tu hermana en ese poema? Porque tu vulnerabilidad al máximo. Cuando mi mamá murió, cuando mami murió, yo siempre fui de esas hermanas que los psicólogos llaman emparentadas, como emparentadas, sí, y los padres, yo pensaba que eran los dominicanos, los padres latinos suelen hacer eso. Al hermano mayor le asignan la responsabilidad de cuidar del menor. Cuando mi mamá murió, yo sentí, en mi maternidad sentí el grado más absoluto de soledad que yo pude haber vivido en toda mi existencia. Yo nunca me sentí más sola que cuando estuve de madrugada con mi hijo, en ese silencio atroz y con esa mirada así como hueca que tienen los bebés. Ese fue el lugar de una soledad más honda que yo habité. Luego vino la ausencia de mi madre y yo sentí que tenía que protegerlos a todos. A él, porque mi mamá era muy con él, fue su primer nieto. Pero también yo sentí que mi hermana, que era muy apegada a mi mamá, se había quedado de alguna manera más sola que yo y más vulnerable que yo. Y yo me sentía en el deber absoluto e incuestionable de protegerla y de protegernos de todo. Y ese poema surgió precisamente de una ruptura entre ella y yo. Cuando ella y yo tuve que asumir que era su hermana y no su mamá y dejarla ir. Y cuando la dejé ir y ella me reclamó de alguna manera el abandono, ahí yo escribí ese poema. Ella odia ese poema. Cada vez que yo lo leo, digo que se lo dedico, y mucha gente dice, pero ese poema es muy lindo, es para ti. Ella no le gusta ese poema. Ella no sabe que yo lo escribí en esa ruptura.
pero yo supongo que algo en ella le trae ese momento y por eso lo entiendo ahora que tú me haces esa pregunta. Nunca lo había entendido. Nunca había entendido por qué a ella no le gustaba, porque para mí era un poema bonito, pero ahora entiendo por qué no le gusta cuando tú hiciste esa pregunta. No le gusta por eso, porque fue un punto de quiebra. Y ella, que me conoce más que nadie, bueno, ahora tú, yo estoy asustada. Yo supongo que ella pudo percibir ese momento de dolor que hay ahí. Y ella no lo procesa. Crecer es doloroso, pero es inevitable si uno quiere asumir la vida para comprender la muerte, aunque parezca paradójico. Es decir, ya abandonando las letras y metiéndonos en filosofía, pero sí, es doloroso, es un paso de adultez de ambas, en términos de roles que compensaron en un momento. Y a mí, yo me identifico mucho como hermana mayor. En mi casa también mi hermanito tuvo un accidente y tuvo 7 años inconsciente y yo tenía que cuidarla, era parte de mi responsabilidad. Entonces me identifiqué tanto para que tú veas cómo la poesía puede hacer esas maravillas, ¿no? De esas conexiones, porque son la esencia de nuestra naturaleza. Deja ver, cuando tú escoges tus símbolos, ¿buscas eco personal, social, ambos? Háblame un poquito de todos esos símbolos y esos recursos, incluso la parte metafórica, que son metáforas bastante quebradas. ¿Sabes qué? Creo que algo que hace al poeta distinta a los demás es que somos obsesivos por procurar la transparencia del lenguaje. Que el lenguaje refleje, que la lengua, el discurso, refleje exactamente aquello que pensamos y aquello que sentimos. Pero queremos como que esa palabra sea una fotografía exacta de esa emoción. Y uno busca y por eso a veces los silencios son muy traumáticos, porque uno busca que esa palabra caiga donde tiene que caer, porque tiene que decir lo que yo quiero decir. Y sabemos que el discurso es arbitrario, sabemos que la palabra no necesariamente se relaciona con la cosa, y tenemos que la lengua tiene muchas maneras de revelar el conocimiento, pero la poesía, por eso nunca pasa de moda, es esa eterna búsqueda de que coincida la palabra con la cosa, que coincida la palabra con aquella emoción, con aquel sentimiento, con aquel latido. Y esos poemas están escritos únicamente con el latido. Es el latido, siempre fue el latido, siempre fue, y casi siempre yo terminaba muy afectada emocionalmente cuando terminaba la escritura. Y si no sentía, en la corrección sí había algo de razón, de búsqueda, a lo mejor ciertos cambios, pero a la hora de crearlo siempre era desde esa emoción lo más cruda posible, lo más transparente posible. Eso era lo que yo buscaba. Las lecturas que tenía, no sé, porque uno es un mar de influencias, ¿no? Pero siempre era un latido que estaba ahí, una inquietud que estaba ahí, y
una manera de uno también sanarse. Es terapéutico. Sí. Wow. En otras palabras, tú dirías que es más personal, que la parte, esos símbolos son más personales que sociales. Definitivamente. Sabes que cuando hablábamos, mi sobrina siempre dice, se pone muy emotiva cuando nosotras pues recordamos algún momento en el que ella no existía. Entonces ella hace una crisis cada vez que, ¿cómo que yo no existía? ¿Cómo que yo no estaba nacida? Ella no imagina un momento en nuestras vidas en el que ella no estaba. Y el otro día salió mi hermano mayor nos manda una fotografía donde yo estoy muy pequeñita. Y mi hermana me dice, ¿y dónde estaba yo? Que no estaba al lado tuyo. Ella y yo siempre estábamos juntas en todas partes, íbamos a un cumpleaños, a una hora santa, todo íbamos juntas. Y dice ella, caramba, pero es verdad que uno se siente mal cuando uno ve que el hermano estaba donde uno no estaba. Dice, ¿y dónde estaba yo? Yo no existía, porque ella de alguna manera no imagina una vida mía en la que ella no exista. Entonces, incluso ella pensar ese día con quién te fuiste a jugar, qué hiciste, eso le atormentaba bastante. ¿Con quién tú te juntabas? ¿Quiénes eran tus amigos? Y yo, mira que yo estaba sola ahí, parece que usted estaba con mami por algún lado. Dice, no, yo no estaba nacida, yo estaba muy pequeña ahí, ¿no? Es desde ahí que viene esta escritura de poesía. Yo espero ya superarme un poco en los próximos poemarios y ser menos visceral. O quién sabe, a lo mejor más visceral, porque mi hermana dice que cuando uno se va poniendo mayor, uno se va haciendo más sensible y va llorando por más cosas. Y entonces es desde esas emociones son las que me traían esas imágenes. Y supongo que el mar de palabras que uno ha heredado, ¿no? De alguna manera le ayudan a uno a lograr esa transparencia de la mejor manera posible. Pero es desde ahí, es desde ese mundo emotivo que está escrito. Es desde ahí. Las influencias, los poetas, las poetas, ¿no? Lo mejor, Pizarnik, tal. Sí, están presentes para el proceso de construcción discursiva, que sale de manera un poco ya preelaborada, pero la gestación es desde la emoción, y yo creo que eso le pasa, no me pasa únicamente a mí, creo que le pasa también a todo el que escribe poesía. La poesía sale de ese lugar, de esa fuerza emotiva, de esa pulsión. Yo siempre he creído en la escritura como una pulsión. Y creo que eso viene contigo, y algunas tenemos conciencia de que traemos, llamémosle ese defecto de fábrica o esa manera, ¿no? Pero es una pulsión, y esa pulsión es lo que te hace escribir, pero los detonantes de esa pulsión son diversos. Y a mí, mi historia y esa infancia, pero mi adultez también, para escribir, de alguna manera, me lleva a esa infancia, porque el desamparo me provoca reacción, la injusticia me provoca reacción y me activa la pulsión. Esa injusticia me activa la pulsión, la inocencia me activa la pulsión, a veces la mezquindad activa la pulsión, y a veces el desamparo activa esa pulsión, y sobre todo
la soledad, porque hay muchas maneras de estar solo en la vida. Estar solo también es estar abandonado de la palabra, de la explicación, del afecto, hasta del propio olvido. Esos autores o lecturas o experiencias que te acompañan, ¿cuáles son los que son de tu mesita de noche y qué recomendarías también? Eso. Pero yo no. Y que pudieran ser recomendables para compartir. Digo, cuando uno comparte el título de un libro con alguien que le ha disfrutado, invitándolo a los lugares más plenos que uno ha vivido. Sabes que esos autores, esas autoras que a mí me han... Voy a citar un lugar muy común, pero es muy... Vuelvo siempre. Aún, todavía ayer estaba en un lugar donde había mucho ruido y encontré esa novela y volví a buscar la página 340 para encontrarme con la Masacre de las Bananeras. Y ese autor siempre es como una especie de vieja confiable al que vuelvo siempre para encontrar la propia voz, y debe ser Gabriel García Márquez, uno de esos autores. Debe ser, pero mujeres que a mí me enseñaron que las mujeres podemos decir lo que queremos decir. Debe ser esa de Hombres Necios que acusan. Cuando yo leí ese poema por primera vez, yo dije... Cuando yo leí ese poema, fue para mí, yo lo leí adolescente en el bachillerato, y fue como para mí una revelación de que, caramba, pero podemos decir esas cosas. Porque mi mamá era como una especie de guardiana de las malas palabras, ¿no? Si decía malas palabras, ¿sabe? O decía cualquier cosa impropia, mi madre no partía la boca, me partía la boca. Yo siempre llevaba la consecuencia de la opinión, ¿no? Que era sangre en los labios casi siempre. Y esa valentía de escribir. Y también la poesía dominicana me enseñó también poetas dominicanas. Aida me enseñó así esa fuerza. Esa Delia Weber me enseñó también como esa frescura también de uno poder meterse en rincones de la intimidad y desde ahí poder hablar y darle voz a esos rincones de soledad que tiene el hogar, y que desde ahí también habita la poesía, y ahí también se escribe poesía y también se hace poesía, y eso también es digno de escribirse. Eso es así como de lo que me han enseñado, algo así muy puntual, y que cada quien tendrá ese autor, esa autora que le dijo que más que te guste o que te haya influido, como que te haya enseñado algo, o que en su momento te haya dicho, mira, de esto se puede escribir, o no tengas miedo de escribir. Y si hay un autor, no es porque esté aquí y se haya casado conmigo, pero Pedro Antonio, leerlo y leer su irreverencia y sonrojarme con su literatura, de alguna manera también me enseñó a que no siempre hay que ser tan correcto, a que también se vale decir una palabra mal, pues todavía no puedo decir, pero sé, es que me partieron mucho la boca chiquita y estoy, que se puede decir, que llega un momento y que la palabra tiene su propio camino y su propio río de
su propio caudal y hay que dejarlas salir como ellas quieran salir. Y eso me ha enseñado. Pues, no sé si alguien del público quisiera hacer alguna pregunta. Mi querido Carlos. Gracias, Ivette, felicitarte por ese primer hijo lírico que están haciendo hoy. Decía José Martí que la poesía escrita es grado inferior de la virtud que la promueve, porque la capacidad del ser humano para sentir siempre va a ser superior a la posibilidad de las palabras. Háblanos de esos poemas que no están en el libro porque no encontraste las palabras para decir lo que querías decir. El segundo libro, ¿verdad? Ese libro va a venir mucho del desengaño y va a venir mucho de la desolación y de, como decía María Amalia, le voy a tomar esa imagen de habitar el desencanto. De ahí va a venir. ¿Encontró algo que se aproxima? Sí, cómo no. Yo tengo una imagen tuya muy alegre, y te oigo y me ha hecho hasta llorar porque no sabía que tú eras tan hiriente, y hablando de esos poemas de la muerte que a mí me tocan. Yo creo que, bueno, aquí me conocen ahí ya por ese poema, tal vez me salve, pero yo nací condenado, que la muerte es una sombra que camina, y en el libro de la experiencia de la muerte con mi madre, ahí es que la segunda razón de la vida es morirse. Entonces yo te veo escuchándote, no la iba a pisar ni porque tú como que me estás dando ese aliento, ese dolor. Y yo creo, no sé si a alguien le pasa, pero a veces hay poesía que va muriendo con uno. Es decir, te dejan una herida tan grande, tan profunda. Y aquí yo tengo a mi hermano Andrés, que fue el único que se atrevió cuando mi mamá murió. Pues yo estaba nervioso, una servilleta, más desbaratado que un cuadro de Picasso. Y fue el que me escribió ese verso, porque a mí me faltó valor. Y ese poema, entonces, te siento como se llama el poema, como que tú tienes una herida en la sangre, que ha empezado a plasmar, y ese título de ese poema te ha sacado esos fantasmas interiores que la palabra ha depositado en tu virtud. No sé si alguien más quiere. Bien, saludo, mi nombre es Lady. No soy escritora, pero como maestra de arte he tenido que estudiar dramaturgia para poder entender los discursos, y la parte que más me emociona, de la manera más triste, es la parte de la maternidad. Cuesta decir lo que uno siente, porque todo el mundo como, no digas eso es lo más lindo. Es cierto, cuando no lo tienes no te hace falta, pero cuando lo vives es caótico, es dulce pero caótico. Y recuerdo que una vez estaba haciendo como una escritura y me dijeron, tú eres una loca, ¿qué tú vas a decir eso? Señor, un muchachito llorando a las 3 de la mañana, usted sin dormir. Y todo el mundo como, ay, qué lindo, ay. Y usted aburrido, que si pasa el camión de la basura, usted lo envuelve y lo tira por ahí. Entonces, como que hay cosas que uno solo la piensa, pero no se atreve a decirla porque todo el mundo lo va a condenar. Entonces, me gusta esa parte que no se ve nada romántico como es, crudo y triste. Sí, sabes que cuando tú hablas de eso a las 3 de la mañana, mi hijo se levantaba exactamente cada 2 horas. O sea, mi hijo se acostaba a las 10 de la noche, se levantaba a las 12, a las 2, a las 4 y a las 6. O sea, ahí no había forma de conciliar ni de día ni de noche. Y es también
esa es una soledad muy fuerte, porque es una soledad y es también un abandono, pero es también un llamado, pero es también una herida, pero es también una culpa de sentir que no puedes, o de haber sentido en su momento que no querías levantarte. Y entonces, caramba, ¿cómo no vas a hacer si eres su mamá? Entonces ahí viene toda esa una especie de cabalgata emotiva entre sin razón, culpa, miedo, una autoimagen transfigurada a través de la maternidad, porque te pierdes completamente en un otro que vino de ti y que se espera que lo empujes desde tus vísceras, ¿no? Entonces, ¿sabes que hay un cuento de Cortázar que se llama El vampiro? Y a mí ese cuento se me pareció mucho a la maternidad. El vampiro es un cuento que el hijo, una madre embarazada, y el hijo comienza a crecer, y cuando el hijo nace, ya se ha comido a la madre, y él sale como un adulto caminando, y la madre sale, y la madre es como si nunca hubiera existido, porque él se la consumió, se la tragó. Y a mí ese cuento, El vampiro, se llama, de Julio Cortázar, si quieren. Yo creo que ella quería decir primero. Después Reinaldo, primero. Lo que quería decir era que hay algo tan importante que se ha transmitido aquí, y esa parte de esa introspección, aparte de tu introspección con el poemario, esa complicidad de las dos amigas. O sea, cómo doña María Amalga pudo no solamente motorizar esas emociones en ti, sino en todos nosotros. Y hay una cosa que cumplió tu obra antes de todos leerlas, y es que el propósito fundamental del arte, y algo que no está sucediendo hoy día, y es sensibilizar, humanizar, y yo te felicito por eso. Reinaldo. Hola, ¿qué tal? Bien, yo vengo con una comisión de Valverde, porque ella pertenece a Valverde, no a Valverde, y nosotros también a Valverde. Hola, Pedro. A mí me correspondió conocer a esta muchachita no hace tanto, que un día me sorprendieron en el periódico Hoy con una crítica, o bueno, un comentario a una novela mía, pero que era un poco antropológica, La Soraya, y yo no sabía quién era esta muchachita. Y después Carlito me introdujo en la coantología de Voces del Valle, y fui conociéndola. Sucede que yo soy un estudioso de la literatura, y en el papel de uno de estudio le toca también hacer crítica, y he conocido muchas escritoras para ella. Conozco pocas mujeres que pueda decir que tengan la categoría poética para la línea noroeste. Quizás muchas que escriban. Ojalá no estén grabando esto por aquí. Me meto en un lío terrible, en un lío del cante hondo. Pero bueno, yo conocí una gran poeta que era miembro del Círculo de Escritores de Valverde, Rosaelina Rivas Díaz. De hecho, tenemos un taller literario que le pusimos su nombre. Esa niña nació sabiendo escribir la poesía. Y luego se me ha hecho tan difícil encontrar como ese equilibrio. Quizás estoy parafraseando a Sir Arthur Conan Doyle, ese juego de sombra, esa claroscuridad que debe emerger en la poesía cuando tú tratas
de mantener una imagen viva en el imaginario del lector y que sin embargo tenga estatura poética. O sea, contrario a lo que pudiera pensarse, es más difícil hacer poesía clara que poesía oscura, impenetrable, surrealista. Es más difícil. No por nada alguien ha dicho, se me fue el autor, que si te resulta fácil entender una obra, le fue difícil escribirla a su autor. Y ya para terminar, reconociendo la presencia poética que veo en la obra de Ivette, Rafael, el mexicano Rafael Pérez Gay siempre dice: abres una puerta y aparece un mundo. Eso es el libro y eso buscamos los autores, y yo creo que hay todo un mundo dentro de eso. En la poca lectura, los pocos poemas que tuve el placer de disfrutar, yo cierro los ojos, soy de los que cierra los ojos para escuchar el poema. Creo que vamos a encontrar muchos mundos. Felicidades. Es muy atractivo el título, Albergue de Fantasmas. Te albergan a ti, tú lo albergas a ellos están contigo, te acompañan. El hecho es que el Centro León, con esta iniciativa, va a replicar a lo que Negilo hacía y se ha dejado de continuar, se ha continuado. Es el hecho de masificar la lectura de poemas y la creación de poemas, y más en mujeres. Yo viví mucho tiempo en el exterior y en muchísimas sociedades de Centroamérica se leen poemas en todos los sitios y las mujeres están en la vanguardia en esa escritura. Entonces, en la medida de que el Centro León rescate, ponga en escena la palabra, la esencia sintética de un verso y haga todo eso, crea magia, crea urbanización, crea urbanismo y desarrollo. Entonces, tú has hecho un gran aporte, un título muy atractivo en función de que soy fantasma, ellos están conmigo, yo estoy con ellos, etc. Y es muy bueno, te felicito. Vamos a leerlo con tranquilidad. Pues yo creo que... ok, con esta terminamos. No, buenas tardes. Para mí realmente es un gran placer acompañar a Ivette. Me emociona porque su padre y yo estudiamos juntos y su madre también en la universidad. En ese tiempo yo era dirigente de la ADP y hay algo, Ivette, que tú no sabes, pero que yo voy a revelar hoy. Estábamos en tiempo de una ADP aguerrida, muy diferente a la de hoy. Y una maestra de esas muy ADPistas a ultranza le dio una galleta a la mamá de Ivette. Yo realmente no sabía que eso había pasado, pero cuando llegamos a la asamblea, que dijeron eso, yo no pensé en la mamá de Ivette, sino una maestra que había agredido a otra maestra. Me llenó de indignación y me regué en la asamblea y dije todo. Tú no sabías eso, ¿verdad, Ivette? Bueno, pues me siento orgulloso de ella. Es un gran ser humano, no ha perdido contacto con su tierra. Siempre hacemos tertulia, nos reunimos de alguna manera. Apado de este nuevo hijo intelectual. Y recuerda que me acusaste de ser ambidiestro en la literatura. Por eso me voy con una catarsis, porque yo escribí una obra controversial donde los personajes utilizan un lenguaje crudo y yo me sentía en gran medida como con me sentía acusado, pero me voy libre, siendo una catarsis. Gracias. Bien, pues agradeciendo de nuevo a la presencia de todos ustedes y sobre todo que Ivette nos regale la posibilidad y la valentía de entrar en su mundo. Cuando uno se hace vulnerable, uno es extremadamente valiente. Y el poder tener espacios como estos en un país que invita continuamente a la mediocridad y cuyo aspiracional de repente no existe, yo creo que es recuperar de alguna manera la patria. Creo también que estos momentos de... Siempre leo poesía por la mañana, para mí es parte de mi oración, porque cuando uno lee poesía es
algo como si te creara un vacío, una pausa, un silencio, que son tan necesarios para luego recuperar de nuevo la palabra. Y me encanta verte, aparte de tus microrelatos y tus ensayos, porque déjeme decirle que Ivette es muy buena en sus ensayos y los análisis lógicos, racionales, son excepcionales. Y verte ahora con esta parte realmente me conmueve y te felicito, mi querida amiga. Ivette, Tenía que ser tú que lo presentara, no podía ser otra persona. En lo que Ivette recobra el aliento después de estas palabras de María Amalia, queremos decirle que el libro está a la venta. Está al módico precio de 1,000 pesos, lo tenemos ahí. Y la otra parte es que quiero leer un poema antes de terminar. Dice: Dios nació en la palabra. Dios solo se arrodilla ante la ausencia. Es la única que lo sabe vulnerable. Así fue por los siglos de los siglos, hasta que llegó palabra, que engendró el verbo, que engendró el tiempo, que construyó el universo, pero también el miedo, la destrucción y la nada.